no sé, interesantes. Entonces, siempre es importante como saber qué nos quieren decir los sueños, y a veces los sueños son simplemente como cosas que de pronto no tienen, porque no todos los sueños son reveladores. Hay unos sueños que son reveladores, hay otros que no. Entonces, pues la idea es que miremos qué dice el espiritismo con respecto a eso, qué dice Allan Kardec con respecto a eso, que él preguntó desde el mundo espiritual qué significan los sueños, y así cuando soñemos de aquí en adelante podamos darnos cuenta de si estamos protegidos desde el mundo espiritual, si queremos, si nos están dando alguna información, o pues simplemente de pronto no son tan importantes. Entonces, si les parece, voy a compartir la pantalla para mirarlo del libro de los espíritus. Espérenme, que aquí yo tenía el botón para compartir. Espérenme un segundito. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Pau. Sí, sí te escuchamos. No me deja compartir. ¿Y en cuál número de Espérame, que es que no me dejó compartir la pantalla, pero es la página. Es la página 212, el capítulo 8 del libro de los espíritus. Espérame. Que estoy compartiendo la pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Ahora sí. Bueno. Entonces voy a ir leyendo un fragmento. Sí la veo. Y cualquier cosa escriben, o bueno, si tienen alguna pregunta, o sea, voy a primero leer el fragmento. Y después, cuando les diga ya, que las preguntas, entonces, si no se responden las preguntas en el fragmento que les voy a leer, pues entonces ahí sí hacen las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a leer lo que dice Allan Kardec en el capítulo 8 de Emancipación del Alma. Entonces, el sueño y los sueños. Esperen, lo agrando un poquito más. Ya. El sueño y los sueños. El espíritu, entonces, esto es cuando Allan Kardec le preguntó a los espíritus con respecto a varios temas, en este caso, sobre el sueño y los sueños. El espíritu encarnado permanece de buena gana en su envoltura corporal. Ellos responden: es como si preguntara si al preso le agrada estar en la cárcel. El espíritu encarnado aspira sin tregua a liberarse, y cuanto más grosera es la envoltura, tanto más desea deshacerse de ella. Cuando nosotros estamos encarnados, es como si estuviéramos prisioneros en la materia. Entonces, cuando nosotros soñamos, cuando nosotros nos despertamos, cuando estamos dormidos, estamos un poco libres del cuerpo y ahí podemos hacer más cosas. ¿Durante el sueño descansa el alma tanto como el cuerpo? No, el espíritu nunca está inactivo. En el transcurso del sueño, los vínculos que le unen al cuerpo se relajan y no teniendo el cuerpo ya necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Cuando nosotros dormimos, podemos ir a varios lugares. No podemos ir a cualquier lugar porque también depende de nuestra vibración. Dependiendo de nuestro nivel evolutivo, podemos ir o no a algún lugar. Entonces, por eso ahí nos dice que el cuerpo descansa, pero el alma sí no descansa, el espíritu no está descansando, siempre está haciendo algo. Pues porque el descanso es más para el cuerpo que para el espíritu. La pregunta 402. ¿Cómo podemos evaluar la libertad del espíritu durante el sueño? Por los sueños. Convéncete de que cuando el cuerpo reposa, el espíritu posee más facultades que durante la vigilia. Tiene la memoria del pasado y en ocasiones la previsión del porvenir. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con los otros espíritus, ya sea en este mundo o bien en el otro.
Con frecuencia dices, he tenido un sueño extravagante y horroroso, pero que no poseía ninguna verosimilitud. Y te engañas, porque muchas veces es un sueño en el que aparecen los lugares y cosas que has visto o verás otra vida o en otro momento. Hallándose adormecido el cuerpo, el espíritu trata de quebrar su cadena para indagar en el pasado o en el porvenir. Pobres hombres que tampoco conocéis los fenómenos más ordinarios de la vida. Creéis ser muy sabios y las cosas más vulgares os confunden. Ante las preguntas que todos los niños formulan, ¿qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los sueños? Permanecéis perplejos. El sueño libera en parte al alma del cuerpo. Al dormir, nos hallamos momentáneamente en el estado en que uno se encuentra en forma permanente después de la muerte. Los espíritus que al desencarnar se desprenden pronto de la materia han tenido en vida sueños lúcidos. Cuando dormían se sumaban a la sociedad de los otros seres superiores a ellos, viajaban y conversaban y se instruían con ellos. Incluso trabajaban en tareas que al morir encontraron concluidas. Esto debe enseñarnos una vez más a no temer a la muerte, puesto que morís un poco todos los días según la expresión de un santo. Esto se refiere a los espíritus elevados porque el común de los hombres que a su muerte deben permanecer largas horas en la turbación, en esa incertidumbre de que os han hablado, se marchan a mundos inferiores a la tierra, a donde antiguos afectos los reclaman, o bien van a buscar placeres quizás todavía más bajos de los que aquí tenían, aprendiendo doctrinas incluso más viles, innobles y perjudiciales que las que profesaban en medio de vosotros. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirnos al despertar unidos por el corazón a aquellos con quienes acabamos de pasar 8 o 9 horas de felicidad o de placer. Lo que explica asimismo esas empatías invencibles que a veces experimentamos es que sabemos en el fondo de nuestro corazón que determinadas personas tienen una conciencia diferente a la nuestra, porque ya las conocemos sin haberlas visto jamás con nuestros propios ojos. Y esto es lo que inclusive explica nuestra indiferencia, puesto que no tratamos de hacer nuevos amigos cuando sabemos que tenemos otros que nos aman y reconfortan. En pocas palabras, el sueño influye en nuestra vida más de lo que pensáis. Por efecto del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Y es esto lo que hace que los espíritus superiores consientan sin demasiada repulsa el encarnar entre vosotros. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan ir a revigorizarse a la fuente del bien, para no flaquear ellos mismos que venían para instruir a los demás. El sueño es la puerta que Dios le ha abierto hacia sus amigos del cielo. Constituye la recreación después del trabajo mientras esperan la gran liberación, la liberación postrera que debe devolverlos a su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio mientras dormíais. Pero notad que no en todos los casos soñáis, porque no os acordáis siempre de lo que habéis visto o de todo lo que visteis. El recuerdo no os muestra al alma en todo su desarrollo. A menudo solo recordáis la turbación que acompaña a vuestra partida o el reintegro, lo que se agrega a la memoria de lo que habéis hecho o de lo que os preocupa en estado de vigilia. A no ser por esto, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos que tanto los más sabios como los más simples suelen tener? Los malos espíritus se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. Por lo demás, veréis dentro de poco surgir otra clase de sueños. Es tan antigua como la que vosotros conocéis, pero lo ignoráis. El sueño de Juana, el de Jacob, el de los profetas judíos y de algunos adivinos hindúes. Ese sueño es el recuerdo del alma desprendida por completo del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida que os hablaba yo hace poco. Poned mucha atención para distinguir esas dos especies de sueños entre aquellos que recordáis. De no hacerlo, incurriráis en contradicciones y errores que se resultarían funestos para vuestra fe. Los sueños son el producto de la emancipación del alma, que se torna más independiente debido a la suspensión de la vida activa y de relación. De ahí una especie de clarividencia indefinida que se extiende hacia los lugares más distantes o que nunca se vieron, y que a veces inclusive a otros mundos. De ahí también el recuerdo que vuelve a traer a la memoria los acontecimientos verificados en la vida actual o en las anteriores. Lo extraño de las imágenes de lo que acontece o aconteció en mundos desconocidos
entremezcladas con cosas del mundo presente. Integran esos conjuntos extravagantes y confusos que parecieran no tener sentido ni relación. La coherencia de los sueños se explica aún por las lagunas que produce el recuerdo incompleto de aquello que se nos apareció en el transcurso del sueño, tal como un relato al que se hubiera quitado al azar frases o trozos de ellas, al reunir los fragmentos restantes perderían todo razonable significado. Bueno, aquí nos dijo muchas cosas Allan Kardec, que el sueño, por ejemplo, es un descanso para el cuerpo, porque allá podemos realizar otras tareas, podemos hablar con nuestros seres queridos. También a veces nos soñamos cosas que de pronto sentimos que ya vivimos, es porque de pronto son recuerdos de vidas pasadas o de vidas futuras, y no siempre recordamos los sueños porque a veces vemos cosas que todavía no son permitidas verlas. Nosotros no tenemos el permiso para verlas aún. Entonces, por eso, como que vemos fragmentos del sueño. Porque, por ejemplo, en un libro de Chico Javier, de André Luis, cuando una persona va a encarnar, se le pide permiso a los padres primero para poder encarnar. Entonces, primero se les pide permiso a los padres y los padres, bueno, digamos, dicen que sí. En ese momento, sobre todo la madre, cuando se despierta, recuerda algo bonito, pero no recuerda que el hijo le pidió permiso para encarnar, a que encarnara. Pero porque de pronto no sería bueno que la madre lo supiera. Entonces, o porque la madre se puede retractar en algún momento. Entonces, para que todo funcione bien, es mejor que nosotros no recordemos ciertos sueños. O a veces vamos a visitar a otras personas que de pronto están en otro lugar, o personas que de pronto no hemos hablado hace mucho tiempo, o personas que nos buscan, que puede que estar en un nivel vibratorio más bajo, y así sucesivamente. Bueno, ya voy a terminar de leer el fragmento y ahorita si cualquier cosa pregunta. Bueno, ¿por qué no recordamos siempre los sueños? En lo que tú llamas el dormir hay solo el descanso del cuerpo, por cuanto el espíritu está siempre en movimiento. En el transcurso del sueño recobran parte su libertad y alterna con aquellos a quienes aman, ya sea en el mundo o en el bien de otros. Pero como el cuerpo es una materia pesada y grosera, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido del espíritu, porque el espíritu no las percibió por intermedio de los órganos corporales. A veces cuando estamos encarnados no tenemos todos los sentidos del espíritu. Hay cosas que vemos al otro lado que no recordamos porque no las podemos distinguir aquí. Hay cosas que existen en el mundo espiritual que no hay acá. Entonces como que la mente trata de traducir como cree que debería ser aquí, pero no existe. Entonces por eso tampoco vemos imágenes raras. Ok, sí, no es una compensación entre los sentidos corporales, que son pues, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Si, digamos, en nuestro cuerpo espiritual hay más sentidos desarrollados que siguen captando información, sensaciones y, Sí, y se quedan en el espíritu, más el cuerpo no las puede sentir, ¿verdad? exacto. Sí, exactamente. Sí. Bueno. Vale, gracias. ¿Qué pensar del significado que a los sueños se atribuye? Entonces, los sueños no son en modo alguno verdaderos, como lo entienden los decididores de la buenaventura, porque es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia que ocurrirá tras otra. Son verdaderos en el sentido que se presentan imágenes reales para el espíritu, pero que a menudo no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. Con frecuencia, también conforme hemos dicho ya, el sueño es un recuerdo y por último, puede ser en ocasiones un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que está aconteciendo en ese instante en otro lugar, a donde el alma se traslada. ¿No tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos de lo que les sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o el espíritu de tales personas que acuden a comunicarse con el vuestro? Cuando adquirís la certidumbre de que lo habéis visto, ha tenido lugar en la realidad, ¿no es esta una prueba de que la imaginación no ha intervenido en nada en el fenómeno, sobre todo
si eso no estaba en modo alguno en nuestra mente durante el estado de vigilia. También hay que aprender a distinguir los sueños porque a veces, no sé, vemos una película de terror y pues es muy lógico que en la mente quede plasmada, no sé, el terror. Entonces por eso soñamos cosas de terror. Pero cuando, por ejemplo, no hemos pensado, digamos, tenemos un familiar que está desencarnado y no hemos pensado en esa persona en mucho tiempo y la persona se presenta, seguramente es que nos ha venido a visitar, o si la persona de pronto, vemos a alguien que de pronto tiene angustia, pues quizás es bueno, si está encarnada, pues llamarle, preguntarle cómo está, y si está desencarnada, orar por esa persona, porque quizás no sabemos qué está pasando. O si vemos que la persona está tranquila, pues seguramente es que está pensando en nosotros y está tranquila. Bueno, muchas veces vemos en sueños cosas que aparecen presentimientos y que después no se cumplen. ¿A qué se debe esto? Puede cumplirse para el espíritu si no es para el cuerpo. Vale decir que el espíritu ve la cosa que desea porque va en su búsqueda. No hay que olvidar que durante el sueño el alma se halla siempre más o menos bajo la influencia de la materia y que en consecuencia no se libera nunca por entero de las ideas terrenales, de lo que resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquello que se ve la apariencia de lo que se desea o de lo que se teme. Ese es en verdad lo que se puede denominar un efecto de la imaginación. Cuando nos hallamos muy preocupados por una idea, relacionamos con ella todo lo que estamos viendo. A veces nos acostamos preocupados de que ay, va a pasar algo. Entonces, no sé, ahorita de pronto pensamos, no, se va a acabar el mundo, van a haber terremotos y obviamente nos vamos a soñar que se está acabando el mundo. Es posible porque como sabemos, nuestra mente crea. Entonces, si estamos creando eso, pues si nos soñamos eso, no es que de pronto vaya a pasar, sino que nuestra mente lo está como creando. Entonces, también hay que aprender a distinguir los sueños en ese sentido. Si vemos en sueños a personas vivientes a las que conocemos muy bien realizando actos en los que no piensan ellas en esa manera alguna, ¿es ese un efecto de pura imaginación? En los que no piensan ellas en manera alguna, ¿qué sabes tú? Sus espíritus pueden venir a visitar al tuyo, como el tuyo puede visitar al de ellas, y tú no conoces siempre en qué están pensando. Además, frecuentemente también aplicáis a personas que conocéis y esto según vuestros propios deseos, lo que ha sucedido o sucede en otras existencias. Como les digo, a veces podemos soñarnos con personas que no hemos tenido contacto en mucho tiempo y esas personas seguramente nos han estado pensando o tal vez se pueden soñar con nosotros y hemos pensado en alguien más. ¿El sueño completo es necesario para la emancipación del espíritu? No, el espíritu recupera su libertad cuando los sentidos se adormecen. Aprovecha para emanciparse todos los instantes de respiro que el cuerpo le concede. Tan pronto como hay postración de las energías vitales, el espíritu se desprende y cuanto más débil es el cuerpo, tanto más libre se halla el espíritu. Así pues, la somnolencia o un simple aletargamiento de los sentidos presentan en muchos casos las mismas imágenes que el sueño. No sé si les ha pasado que cuando están muy cansados, puede que no estén durmiendo, pero por momentos ven como imágenes de otro lado, es porque no hay necesidad de estar completamente dormidos para poder ver el mundo espiritual. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a los maestros, que ellos, pues cuando están encarnados, prácticamente están aquí y allá al mismo tiempo, entonces por eso pueden tener mediunidad todo el tiempo y pueden ver una cantidad de seres espirituales y todo eso, porque ellos pues ya están tan evolucionados que ellos no necesitan dormir para poderse tener contacto con el mundo de los espíritus. En ocasiones nos parece escuchar en nuestro fuero interno palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupan. ¿A qué se debe esto? En efecto, y hay frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a letargarse. A veces es un eco débil procedente de un espíritu que quiere comunicarse contigo. Esto es más, no sé, latente o se ve más cuando, por ejemplo, alguna persona tiene una obsesión espiritual o tiene, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades mentales o este tipo de esquizofrenia, ellos pueden escuchar con claridad, pero pues es obviamente a los enemigos, digamos, son personas con los que tienen deudas espirituales y ellos pueden escuchar claramente al obsesor que les dice cosas. Entonces, a veces cuando
pues de pronto no sé a cuánto les haya pasado, pues a mí jamás me ha pasado, gracias a Dios, que uno escucha voces, hay que saber cuáles son voces, digamos, quizás del ángel guía o voces de espíritus amigos, a cuando son voces de un obsesor o de una persona que no corresponde a algo bueno, ¿sí? Bueno. A menudo en un estado que no llega a ser aún el de somnolencia, cuando permanecemos con los ojos cerrados, vemos imágenes netas, figuras cuyos más pequeños detalles captamos. ¿Es efecto de una visión o simplemente producto de la imaginación? Una vez aletargado el cuerpo, el espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si se estuviera dormido por completo, sería entonces un sueño. A veces le pasa mucho a las personas que de pronto están a punto de morir o que están muy débiles, de pronto en una clínica, quizás usted, algún familiar o algunas personas que hayan escuchado que en las clínicas la persona dice, ay, estoy viendo a tal persona, estoy viendo a otra persona, es porque ya como los sentidos están tan débiles, alcanzan a ver personas del mundo espiritual. En ocasiones tenemos durante el sueño o el adormecimiento ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de nuestra memoria. ¿De dónde provienen tales ideas? Son el resultado de la libertad del espíritu que se emancipa y disfruta de más facultades en ese momento. Suelen ser casi siempre consejos para dar otros espíritus. Hay cosas que de pronto no sirven más para el cuerpo, para el espíritu que para el cuerpo. Entonces hay cosas que quizás no es tan necesario recordarlas. ¿De qué sirven esas ideas y consejos, puesto que perdemos su recuerdo y no podemos, por tanto, aprovecharlos? Tales ideas pertenecen a veces más al mundo de los espíritus que al corporal, pero casi siempre, si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda, y la idea vuelve en el instante preciso como una inspiración momentánea, los que les comentaba ahorita. El espíritu encarnado, en los instantes en que se haya desprendido de la materia y obra como espíritu, ¿sabe cuándo morirá? Muchas veces lo presiente, en ocasiones tiene de ello muy clara conciencia y es esto lo que en estado de vigilia da la intuición del hecho. De ahí procede que ciertas personas prevean a veces su muerte con gran exactitud. A veces, bueno, las personas a veces que están de pronto con las fuerzas muy leves, de pronto que están con una enfermedad avanzada, a veces sienten que pueden llegar a morir porque pues sienten el presentimiento a nivel espiritual o de pronto tuvieron un sueño y no sé, en algún momento el espíritu presiente que puede morir. Eso es algo que pues seguramente sentiremos en el momento en que vayamos a desencarnar. La actividad del espíritu durante el descanso o el sueño del cuerpo puede ocasionar fatiga a este. Sí, por cuanto el espíritu se encuentra ligado al cuerpo, como el globo cautivo lo está al poste. Ahora bien, así como las sacudidas del globo aflojan el poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede producirle cansancio. Bueno. Sí, eso es cierto. A mí me ha pasado, disculpa, que uno sueña que está súper agitado y moviéndose y toda la cuestión, y uno amanece cansado como si no hubiera descansado lo suficiente. Amanece cansado, sí. Sí, porque cuando como el espíritu no descansa, el cuerpo es el que tiene que descansar, no el espíritu. Uno puede estar haciendo una misión en un lado, puede estar estudiando, puede estar trabajando, puede estar hablando con un amigo, puede estar haciendo miles de cosas durante el sueño. Entonces, si a veces estamos haciendo muchas cosas, pues obviamente como el espíritu se refleja al periespíritu y el periespíritu refleja al cuerpo. Si hemos estado moviéndonos mucho, podemos estar cansados o pudimos haber estado corriendo o recordando vidas pasadas o algo así, entonces uno se despierta más cansado. Voy a hablar sobre visitas espíritas entre personas vivientes. Del principio de la emancipación del alma en el transcurso del sueño, parece resultar que llevamos una doble existencia simultánea, la del cuerpo que nos proviene la vida de relación exterior y la del alma que nos proporciona la vida de relación oculta. ¿Es esto exacto? En el estado de emancipación, la vida consciente del cuerpo cede a la del alma, pero no se trata propiamente dicho de dos existencias, sino más bien de dos fases de una misma vida, porque el hombre no vive doblemente.
¿Dos personas que se conozcan pueden visitarse durante el sueño? Sí, y otras muchas que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Tú puedes tener sin sospecharlo amigos en otro país. El hecho de ir a ver en el transcurso del sueño a los amigos, parientes, conocidos y personas que pueden seros útiles es tan frecuente que lo hacéis vosotros mismos casi todas las noches. Para el espíritu transportarse no es nada, entonces uno si tiene un amigo por allá, no sé, en China, lo que sea, uno en un segundo puede ir hasta allá porque el espíritu se transporta a nivel de pensamiento, entonces es un segundo que puede llegar al otro lado durante el sueño y hablar con la persona, o ya sea en otra ¿Puedo decir una parte del cosa? universo, señor. Que eso me acordó en el libro de Francisco de Asís, que el grupo de espíritus que iba a encarnar para traer la misión de los franciscanos, que estaban despidiéndose con lágrimas en el mundo espiritual, porque iban a encarnar, y Juan Apóstol, que es el espíritu de Francisco de Asís, les dijo que por qué tanta nostalgia, que recordarán que cuando estuviesen dormidos iban a poder visitarse el uno al otro. Sí, sí, es ¿Es verdad. verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? Por lo general, queda de ellas una intuición al despertar, y suele ser el origen de ciertas ideas que surgen de manera espontánea, sin que uno las explique y que no son sino las que se han recibido en esos contactos. ¿Puede el hombre provocar voluntariamente las visitas espíritas? ¿Le es posible, por ejemplo, decir, cuando está a punto de dormirse, esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona, hablarle y comunicarle tal cosa? He aquí lo que sucede. El hombre se adormila, su espíritu se aleja, y lo que el hombre había resuelto en espíritu con frecuencia está muy lejos de hacerlo, porque la vida del hombre interesa poco al espíritu cuando éste se haya desprendido de la materia. Esto se refiere a los hombres suficientemente elevados, pues los otros pasan de un modo muy distinto su existencia espiritual. Se dedican a sus pasiones o permanecen en la inactividad. Puede acontecer, pues, que según cuál sea el motivo que lo mueva, el espíritu vaya a visitar a las personas que desea ver, pero aunque tenga voluntad de hacer algo, cuando se encuentran despierto no hay razón para que después lo haga. A veces las cosas que nosotros queremos durante, digamos, cuando estamos encarnados, cuando desencarnamos o cuando estamos en el sueño no son importantes para el espíritu. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas deudas espirituales en muchas causas, entonces, no sé, personas que vemos en este momento puede que sean cobradores espirituales, en este momento puede que nosotros queramos estar con la persona y ese tipo de cosas, pero a nivel espiritual nos damos cuenta de que fue un enemigo del pasado, o fue una persona que nos hizo daño, o que nosotros les hicimos daño. Entonces, seguramente cuando estamos en el sueño no queremos ver a esa persona. Entonces, podemos buscar la manera de encontrar a alguien durante el sueño, pero muchas veces lo que nosotros queremos hacer aquí no le importa al espíritu, porque el espíritu busca planes mucho más elevados. Cuando estamos en el mundo espiritual buscamos evolucionar espiritualmente. Cuando estamos aquí, cuando despertamos, buscamos cosas más triviales o mucho más corporales. Entonces, hay cosas que no son tan importantes para el espíritu. Cierto número de espíritus encarnados puede reunirse, pues, en asamblea. A no dudarlo, los lazos de amistad, antiguos o recientes, suelen congregar de esta manera a diversos espíritus, dichosos de hallarse juntos. La palabra antiguos ha de entenderse como refiriéndose a los vínculos de amistad contraídos en existencias anteriores. Al despertar tenemos una intuición de que las ideas que hemos obtenido en esos coloquios ocultos, pero cuyo origen ignoramos. Sí, a veces podemos encontrar a personas que nosotros y esa persona quién es, pero pues pueden ser personas de vidas pasadas, y como hemos tenido tantas vidas pasadas, pues es difícil descifrar. Una persona que creyera muerto a uno de sus amigos cuando en realidad éste se hallara con vida, podría encontrarse con él en espíritu y comprobar así que estaría vivo. Y en tal caso puede tener esa persona la intuición del hecho al despertar. Como espíritu podrá, por cierto, verle y conocer su muerte. Si el creer muerto a su amigo no le es impuesto como prueba, dicha persona tendrá un presentimiento de que el amigo está vivo, así como puede tener el pensamiento de su muerte. Entonces, para personas que
de pronto duden de dónde está otra persona, pues ahí sí depende de la providencia si quiere revelarle que está vivo o no está, o no está vivo. Listo, entonces esta es la parte de los sueños. Entonces no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. No puedo No, quitar el... pues, bueno, a mí, pues sí, el tema me parece súper interesante. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Pues igual la usa de que siempre sueño, o sea, casi todas las noches tengo sueños y los más recientes, siempre tengo como un sueño súper recurrente a lo Ujú. largo de mi vida. He tenido y otro es que em, ay, perdón, y otro es pues que he soñado muchas veces que me muero y que trasciendo como a otro mundo. Ujú. Para mí es como, no sé por qué sueño eso, ya lo he tenido como 4 veces. Y siempre la sensación ya al como ir al otro mundo o a otro, pues es de felicidad, es otra como de gozo, no sé. Entonces, Sí, pues a es- veces, digamos, a veces cuando uno se sueña esas cosas bonitas, puede significar que tú ya estás preparada para ir a otro mundo que es más, de pronto, con otras experiencias, algo más bonito. Digamos, si tú te sientes bien en el sueño y si tú ves que el mundo es como mejor, pues seguramente es que tu espíritu ya está preparado para ir a otro lugar, ya está listo. Hay personas que pues quizás no tienen ningún tipo de sueño y lo bueno es que tú estás consciente de los sueños, entonces eso también es importante, como pues de pronto si no se puede anotar, por lo menos recordar que se soñó, y digamos, en tu caso, si tú sueñas recurrentemente, eso es porque quizás tu espíritu, como está aprendiendo tanto del mundo espiritual, ya está preparado para experiencias más espiritualizadas en el futuro. sí, pues no sé, eso me hace pensar muchas cosas, no sé si mi vida vaya a ser muy larga o no, y tal vez me esté preparando para irme, no sé, ¿no? Pues pronto, que será, bueno, en fin, igual pues la usa de que a mí me da miedo morirme y como esa sensación, no sé si ha evolucionado, ha cambiado y Ujú. los sueños como que pues me está informando cosas o algo así como para que no sienta tanto o algo así, ¿no? Sí. Pe- Pero no creo que es que tampoco quiere decir necesariamente que es como un anuncio a que vas a morir pronto ni nada de eso. Como acabamos de leer, el espíritu se emancipa y yo creo que lo que decía Laura era que pronto tu espíritu ya está como viendo no sé, nuevas realidades y puede representar eso, que está ya como ascendiendo en ese aspecto. Pero no creo que quiera decir que si no se va a morir o nada, eso no creo. No, pues no sé, algo que me ponía a pensar y como que, ok, sí, claro, me imagino que pues por lo del tema espiritual y todo, ya he cambiado mi perspectiva de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también pues me están revelando como situaciones o qué sé yo. Sí. O a veces Eh, pasa que, a veces, perdóname, Andrés, a veces pasa que cuando uno está como leyendo mucho cosas espirituales y está como entrando al mundo espiritual de esa manera, o a mí, por ejemplo, me pasaba mucho antes, ahorita no tanto, me pasaba mucho que tenía sueños lúcidos, entonces yo podía controlar lo que hacía en el sueño, entonces estaba consciente que estaba dormida y buscaba ir a algún lugar, a otro lugar o desarrollar ciertas facultades como, no sé, por ejemplo, tratar de volar o sea, hacer cosas que obviamente uno sabe que no puede hacer encarnado. Entonces, eso también puede pasar mucho. Sí, sí, a mí también me ha pasado que puedo modificar, sobre todo cuando estoy en peligro en los sueños o tal vez eso que me están persiguiendo y que puedo volar o en fin hacer cosas. Entonces sí es muy interesante pues saber que uno puede modificar eso y sé que no siempre se da, ¿no? No sé en qué ocasiones.
Yo creo que también, Sí, ay, ¿perdón? Ah, disculpa. dale, Me dale. sí. No, no, que yo estaba pensando también que una cosa que yo he notado con respecto a los sueños, eh, que también las impresiones del diario vivir afectan el cerebro, o Laura lo mencionó, no sé. Es cierto, digamos, si uno está viendo una película de guerra y se mete en la película, es muy normal que cuando uno duerma sueñe que está en una película de acción, algo por el estilo. Pero una cosa que yo no, que me di cuenta es que, por ejemplo, hoy que estamos hablando de los sueños, el hecho de que estamos hablando de los sueños y digamos, las implicaciones que tienen espirituales, es muy probable que al dormir esta noche tengamos sueños más vividos y espirituales solo por el hecho que hablamos al respecto. Por ejemplo, en una época yo estuve leyendo un libro como de espiritualidad y una de las secciones era sobre los sueños y resulta que solo por el hecho de leer ese libro comencé a tener unos sueños tremendos, ¿sí? Como significativos. Y tiene que ver como, es como más o menos como un switch que uno prende. Digamos, si uno está así durmiendo nada, y digamos viviendo la vida normal y se acuesta a dormir, pues no, es muy como, ¿cómo se dice? Como incoherente los sueños a veces, pero si uno de pronto tiene como la intención de que el sueño tenga un mensaje o algo, uno como que prende un switch. Es algo muy curioso, porque después de leer ese libro, recuerdo que comencé a tener sueños así. En la parte del libro mencionaban que es como ese dicho que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, es algo por el estilo. Como que uno dice, listo, quiero que por medio de mis sueños tenga como más conocimiento espiritual o lo que sea. No se amolda a los caprichos de uno, pero uno comienza a tener sueños más, como más significativos. Y una de las pautas que daban en el libro y que de hecho funcionaba era que cuando te despiertas, antes de moverte mucho, trata de recordarlo. Si es un sueño que tú sabes que era como vívido, como que tenía trasfondo, como que tenía un significado especial, trata de no moverte mucho en la mañana y más bien recordarlo. Sí, recordarlo. Y porque pasan unos segundos y dejas que pasen esos 30 segundos y se te olvida. Y entonces uno si no se mueve y lo recuerda, mantiene ahí como las ideas y de pronto anótalo en un cuadernito. Eso prepara a tu subconsciente como a que sepa que estás listo a ponerle cuidado a tus sueños. Y ahí viene el dicho ese de que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y me parece muy curioso todo esto que les digo, como de prender ese switch a la hora de los sueños, porque la semana pasada mi hermana me comentaba, ay, mira, Andrés, que he estado teniendo una cantidad de sueños súper interesantes, creo que es porque he estado leyendo muchas cosas espirituales y he tenido sueños súper interesantes y eso. No fue sino que me dijera eso y creo que el día siguiente o esa misma noche yo tuve un sueño que no era súper significativo, pero la razón por la cual fue como curioso para mí es que era un sueño súper, súper vívido, era mucho más vívido que un sueño esos que uno ve así como medio turbios, no era súper vívido, al punto que recuerdo que yo estaba ahí hablando con una muchacha y ella me mostraba como una estatuilla de madera que el abuelo había tallado de madera, pero tenía como un screensaver en el teléfono, como la pantalla del teléfono, y me lo mostraba, y yo lo veía con colores y en tercera dimensión, con una claridad que era impresionante, hasta más vivida que la vida real. Entonces lo curioso es eso, que apenas uno comienza a hablar como de los sueños, del significado de los sueños, que los sueños conllevan a otras cosas, como que uno prende ese switch a diferencia de cuando uno se acuesta a ver una película así cansado y no tiene sentido. Entonces, me parece que si uno tiene como, uno sabe que es una herramienta, como estar consciente de eso y de pronto tratar de acordarse en la mañana los sueños, y yo creo que el mundo espiritual, tu ángel guía, tú mismo, tu espíritu de pronto toma en cuenta que tú estás poniéndole cuidado a los sueños y poquito a poquito comienza como comenzar a ponerse más vívidos. Eso es lo que quería decirles porque es una experiencia que tuve yo. Sí, me parece chévere lo que compartiste. Y, por ejemplo, de pronto, no sé, es algo que yo creo también, pero pues, o sea, no dice nada en el mundo de los espíritus ni nada, pero pues que creo yo. Y de pronto Adriana ha leído más sobre eso porque ella sí hace meditación y yoga y todas esas cosas. Cuando uno está como más, la materia está más densa, más pesada, pues seguramente los sueños van a ser mucho más carnales, por decirlo de alguna manera, como que no se puede elevar el espíritu. Entonces, por eso hay personas que dicen que cuando comen carne por la noche o algo así, tienen pesadillas, porque, claro, o sea, se baja
también los alimentos tienen determinada vibración, y si los alimentos son muy pesados, pues obviamente uno va a estar en una vibración baja. Si uno come de pronto, yo creo que también por eso es que quizás los yogis y esas personas que hacen tanta meditación y yoga y esas cosas, son quizás más vegetarianos para buscar también durante los sueños estar mucho más libres de la materia y poder soñar cosas más bonitas. Y por ejemplo, lo que decía Andrés es verdad. Cuando uno tiene, cuando uno duerme, los sueños son mucho más vívidos. Entonces, uno ve colores. Hay gente que dice que escucha sonidos bonitos. Yo solamente he visto como colores, pero hay gente que dice que escucha cosas muy bonitas. Entonces, al otro lado las cosas son mucho más intensas. Y también las pesadillas. Entonces, si uno tiene sueños feos, pues obviamente uno se despierta como cansado y agitado, y se despierta como mal, porque son mucho más intensos. Entonces, no sé si alguien más quiera compartir algo con respecto a eso. Sí, pues, ¿Ahorita? ok. Sí, ¿Quieres Adriana. hablar? Dale, pa. Habla y Ok. ya ahorita sigo yo. Ok. Pues lo que compartió Andrés está súper interesante. O sea, voy a intentar pues empezar a llevar el registro para ver si me da alguna información ahí que tal vez estoy dejando pasar. Y pues quería con algo que Lau dijo ay, se me fue la paloma. Dios mío, de eso, de que cuando uno pues no ve películas o ve cosas, o sea, como que el distinguir, ¿no? O sea, qué sueño, digamos, te puede traer cierta información y que no. Es como es ese, a veces mi complique, ¿no? Porque no sé cómo empezarlos a descifrar. Porque les digo, o sea, todas las noches sueño y me levanto y me acuerdo de todo lo que soñé. O sea, prácticamente todas las noches me acuerdo, y todavía, digamos, me acuerdo del sueño que tuve anoche y lo tengo aquí en mi mente, ¿sí? Es muy raro porque sí, o sea, no sé por qué yo todas las noches sueño. Es muy raro. Ahí sí sería que anotaras, y ahí ya puedes aprender a distinguir, digamos, ay, es que yo me vi esto, estuve preocupada por esto, entonces quizás me soñé esto por esto. Y cuando veas que hay algo que no tiene nada de relación con lo que tú has visto en el día a día, quizás eso sí puede ser como un mensaje de alguien del otro lado. Entonces, quizás yo haría eso, tal vez. Entonces, ya Gracias, Lau. Adrianita, puedes hablar. Ahora voy. Quería comentar que precisamente lo que han dicho Laura y Andrés, sí es cierto. Lo que dice Laurita del tema de los alimentos, por eso la contaminación del cuerpo cuando uno consume demasiada carne es total. O sea, y yo lo noto cuando tenemos cambio factores, la alimentación. pero no ha comido mucho de estar indigestado, pues no va a Claro, soñar lo mismo. estamos hablando donde escucho varias ¿Harold, cosas. estás hablando? Ah, no, sigue, Adriana. Sí, por eso te Sí, preguntaba a ti, Adriana, porque pues yo o sea, yo nunca lo he leído en ningún lado, pero pues yo pensaba que quizás era así. Pero por eso te preguntaba a ti, porque tú sí sabes mucho más sobre ese tema. sí, en el otro grupo que yo tengo de yoga, que la mayoría son vegetarianos, sí, digamos que hablan de eso, la contaminación que trae al cuerpo humano el consumo de carne. Entonces, por lo menos yo trato de comer siempre es pescados o cosas muy vegetarianas. Digamos que en esta cuarentena lo he hecho aún más. em, Como más habitual, ¿no? El consumo de verdura, frutas y otras cosas. Pero si llego a comer muy pesado en la noche, efectivamente tengo pesadillas, lo que tú dices. Y lo que dice Andrés de quedarse muy quieto al momento de soñar, sí, es efectivo. O sea,
tratar de recordar lo que más se pueda del sueño, tan pronto te despiertas, teniendo como un momento de quietud y como tratar de seguir un poco dormido pero más consciente, ayuda a evidenciar bien algunos detalles de los sueños. Precisamente en esta época, en esta cuarentena, no sé si es por el encierro, bueno, no sé, qué sé yo, pero he tenido mucho más sueños diferentes, pero en realidad digamos que me tienen un poco inquieta porque he soñado con mis tías ya desencarnadas, las hermanas de mis papás, y no sé, pero asocio esos sueños con el estado de salud de mi papá. Me ha pasado desde el año anterior que mi papi ha estado un poco enfermo. Yo les he comentado a ustedes que pues estuvimos corriendo el año pasado en lo que fue octubre, noviembre y diciembre prácticamente con él hacia la clínica y demás. Y resulta que siempre que él enfermaba o le iba a pasar algo, soñaba con mis tías, las hermanas de él ya fallecidas. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Creo que Bueno, después bien, pusimos los micrófonos en silencio y por eso todo el bien, silencio. Perdón, de silencio. los dos. Sí, yo, se escucha muy bien. Entonces digamos que esta semana me ha sucedido eso, que he soñado con las tres hermanas de mi papá ya son fallecidas, pero yo en el sueño las veo bien, las veo contentas y demás, pero, pero digamos que ha coincidido con el estado de salud de mi papá. Por ejemplo, esta semana que soñé con ellas, ayer hablé con mi papá y estuvo muy enfermo. Muy enfermo es que él trata de hablar normalmente con mi mamá, que está con él, y no puede. Se le salen otras palabras y eso es porque como él tiene un problema de obstrucción de la sangre en sus venas, porque se encuentran muy cerradas, entonces el oxígeno pues no fluye y pues él no, como que no coordina lo que habla y habla otras cosas totalmente no incoherentes, sino como si hablara otro idioma. Así tiene un cortocircuito y habla como en otro idioma, digámoslo así. Entonces, digamos que eso me ha tenido inquieta porque imagínese con esta pandemia tan terrible y pues él desde el año pasado ha estado pendiente de la cirugía, ya ha ido a un médico y a otro y, y pues hasta el 16 de abril tiene nuevamente junta médica. Bueno, esto ha sido, mejor dicho, tremendo. Entonces, pues me tiene inquieta es tanta soñadera con estas cosas, no entiendo. Además, el otro día también soñé con un ex suegro mío de hace 20 años, quien yo pues, mucho tiempo que llevo sin verlo y sin saber de él, y soñé con él, interactuando con él, no sé, conversando, sí, que ese sueño sí se me hizo muy, muy extraño. Y otro sueño que he tenido como en dos ocasiones y que tampoco me gusta porque para mí representa es alguna pérdida que es soñar como con ratas. Em, Soñé que iba caminando por la calle y una rata como que llegaba a mi mano, entonces para mí esos son ladrones o pérdidas, siempre que sueño con ratas. Entonces no sé por qué me ha pasado eso últimamente, sí, lo que les comento, he estado en esta cuarentena muy juiciosa con la alimentación y con el ejercicio también físico, eh, pues en casa. Entonces no sé qué estará pasando, la verdad. Pues digamos, consideraría que tus tías están pendientes de tu papá desde el mundo espiritual y por eso te has estado soñando con ellas, porque igual si tu papá está delicado de salud, significa que ellas están pendientes de él. También la otra es que, digamos, esto que estamos viviendo de la pandemia y todo este tipo de cosas, es porque tanto a nivel espiritual como a nivel aquí de la tierra, estamos viviendo un cambio grande de espíritus. Entonces muchos espíritus están inquietos, ya sea que estén encarnados o estén desencarnados. Entonces vamos a ver mucho movimiento de personas desde el mundo espiritual para acá, pero más del mundo de acá hacia el otro lado.
entonces también hay mucha inquietud de todas las personas. Entonces, digamos, con respecto a tus tías, si las ves tranquilas, seguramente es porque están, no sé, pendientes de tu papá en ese sentido, independientemente de lo que vaya a pasar, ellas están pendientes de él. Entonces, pues ahí se puede dar uno cuenta de que uno no está solo, a pesar de que a veces nos sentimos solos en ciertos momentos, siempre hay alguien al otro lado que nos está cuidando, inclusive de vidas pasadas, que quizás, no sé, una madre de una vida pasada que uno haya tenido, que uno pues ni idea en este momento o algo. Entonces, que no sepamos que están pendientes de nosotros, pues es complicado saberlo, pero siempre hay alguien pendiente de nosotros. Y con respecto a los sueños, digamos, que uno ve, digamos, por internet, significado de los sueños. Yo a veces esos sueños, no sé quién habrá hecho ese diccionario de sueños, pero por ejemplo, eso siempre ha existido. Si nos acordamos en la historia, los egipcios, siempre las vacas flacas de las vacas gordas. Hay alguien que sí ha estudiado eso desde hace miles de años. Entonces, esas personas siempre nos han dicho, como nos han mandado señales desde el mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, si uno sueña con serpientes, ratas, todo eso es tener cuidado, sobre todo tener cuidado con las personas que están al alrededor de uno. No sé, Andrés, qué le parezca. No, sí. Hay unos símbolos que son ¿cómo te digo? Como que todo el mundo los interpreta de la misma manera, como el de las serpientes. Usualmente la gente sueña con serpientes, piensan que son enemigos y cosas así, ¿no? Pero también creo que tiene que ver más con la manera, con el sentimiento que le provocaba a uno el símbolo, porque no creo que uno puede guiarse solo por un libro, porque sabe qué tan exactos o qué tan tergiversados estén. Pero, por ejemplo, una vez mi mamá soñó, había una primita, la hija de una prima que estaba enferma, y mi mamá soñó con una serpiente, pero llena de luz, era bonita, era de luz, la envolvía y que le daba como salud. Y como digamos, como se han visto el símbolo de la medicina, el caduceus, creo que se llama, que tiene una serpiente, era algo así como una serpiente, pero de luz, que la curaba. Y creo que hasta el arcángel Miguel creo que a veces lo pintan con ese símbolo. Entonces mira la curiosidad y resulta que ella se mejoró después de ese sueño. Entonces también creo que tiene que ver la manera como uno interpreta y el sentimiento que le evoca a uno el símbolo que uno ve. Creo que más que tratar de con un libro y mirar qué quiere decir, es como qué sentimiento te evoca a ti ese símbolo, ¿sí? Y otra cosa también es que, como habíamos dicho, como leímos como Laura nos leyó, no siempre todos los sueños que nos quieran dar un mensaje, ¿no? A veces son solo recuerdos de actividades espirituales que estamos teniendo y nosotros nos podemos ahí quebrar la cabeza tratando de buscarle un significado cuando de pronto son solo como memorias ahí, fragmentos de memorias de una actividad que se tuvo a nivel espiritual, pero necesariamente no quiere decir que que esté ahí para descifrarle un significado. Yo creo que tiene que ver mucho el sentimiento que evoque lo que ve uno, el sentimiento más que nada, creo yo. Sí, pues yo quería también sigue. Pues también puede ser los sueños como un escape a toda esa información y todas esas sensaciones que recibimos con nuestro cuerpo espiritual y que nuestro cuerpo físico no es capaz de interpretar. Entonces, en el proceso, en el lapso de tiempo en que nuestro cuerpo está en poca actividad física y se activa nuestra actividad cerebral, el perispíritu comienza a hacer esas interpretaciones desde el cerebro y hace esa recreación de emociones, imágenes, sonidos, vivencias que recreamos en los sueños. Entonces, pues yo pienso que puede ser una de esas cosas. Sí, de acuerdo. Sí. Y por eso a veces es incoherente, porque no puede, como había dicho, no puede traducirlo en términos físicos, cerebrales, lo que se vio en el mundo espiritual, sí. Pues yo quería poner este tema hoy porque digamos, la semana pasada estaba muy intranquila por lo de lo que está pasando ahorita y todo eso, y sí empecé a tener sueños como un poquito reveladores y me dieron paz, me dieron tranquilidad porque como que me sentí apoyada desde el mundo espiritual, como de que tranquila, de que esto pues
pues no se sabe si uno va a desencarnar o va a durar mucho tiempo, pero lo que importa es que uno como que aprenda pues las experiencias que le llegan a uno a la vida. Entonces, pues también quería poner este tema para que cada uno esté pendiente de los sueños y se tranquilice o vea lo que el mundo espiritual le quiere decir que debemos aprender de esta situación, ya sea con nuestra familia o nosotros mismos. Entonces, sí quería como recomendarles que estuvieran pendientes de sus sueños y si todos los días como que tratamos de recordarlos y así como dice Adriana y como dice Andrés, como no, como quedarse uno quieto y no moverse mucho para recordarlo y ya después sí pues levantarse y hacerse las cosas, porque seguramente es como que el cerebro se mueve y uno tiene que quedarse quietico para que como que encajen las ideas. Entonces eso es lo que me parece chévere que deberíamos hacer. No, sí, chévere, y no, y sobre todo que yo de verdad en esa época que leí el libro sobre los sueños y comencé a tener en cuenta los sueños que tenía y de pronto hasta apuntar cositas, entre más lo hacía, más como que, como dije hace un rato, no quiero repetirme, pero como cuando cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, como que, listo, este man va a usar eso para esto. Entonces de repente hasta el mismo espíritu de uno comienza como a tener más entendimiento con los sueños. No, muy chévere el tema, gracias Laura. No, gracias a ustedes por la reunión. No sé si alguien más quiere añadir algo a esto. Paola, ¿quieres decir algo? No, agradecer. Está súper interesante el tema. La verdad es que siempre me ha fascinado los sueños y todo. Entonces voy a aplicar a ver si puedo hacer lo de las anotaciones o las grabaciones o algo. Andrés, recomiéndanos el libro que tú leíste. Ay, madre, ¿cómo era ese libro? Era un libro que era algo de Edgar Cayce. Edgar Cayce, voy a buscar el título bien. Edgar Cayce fue un psíquico espiritual estadounidense y entonces era como un libro que recopilaba las pautas que él daba como para desarrollar las habilidades psíquicas, pero no recuerdo en este momento el título. Está en la casa de mi mamá, voy a echarle cabeza y cuando me acuerde les coloco el nombre, pero las pautas de los sueños era prácticamente eso. Comenzaban hablando sobre la importancia de los sueños que hubo en la cultura griega, que le tomaban le daban una importancia tenaz a los sueños en la cultura griega y los sacerdotes que eran como más espirituales se encargaban como de soñar, de hecho, para encontrar soluciones a problemas que tenían ellos. Entonces, pues, lo que me quedó del libro era más eso, era como tener en cuenta que si uno quiere utilizar esa herramienta para eso, ahí puede haber algo. Y es una cuestión como de ponerle cuidado y apenas comienzas a ponerle cuidado, se prende ese interruptor que como que conlleva a eso, es lo que más recuerdo. Y la pauta general era esa, era de no moverse por la mañana y hacer las anotaciones. Sí, pero voy a buscar el nombre y lo comparto por el grupo. Gracias, Andrés. Quería comentarles otra cosa, precisamente en estos días con el tiempo libre que hemos tenido, pues estuve mirando una nueva serie en Netflix que se llama Freud, como el filósofo. Freud, sí. sí, pero bueno, se escribe Freud, sí, Sí. exacto, y tiene mucho que ver también con este tema porque es a través como del sueño que logra evidenciar vivencias, también como de vidas pasadas. Entonces me pareció muy interesante, he visto como 2 capítulos nomás, pero me lo voy a seguir viendo, se las recomiendo. Y estuve viendo algo que tú mencionaste ahorita, una palabra, Laurita, de sueños lúcidos, una película también en Netflix, también se las recomiendo, muy buena. Sí, yo pienso que el tema de los sueños sí son mensajes, eh, pero qué chévere sería pues poderlos interpretar mejor. Por eso me interesa el libro que Andrés leyó. Y bueno, lo que ustedes sepan al respecto, pues bienvenido sea. Les recomiendo esas 2 series, Freud y Sí, Sueños ¿cuál es la Lúcidos. película? ¿Sueño lúcido? Sí, muy buena la película. En Netflix. Ok, Listo, gracias. Ay, sí, no, pues gracias. gracias a ustedes por la reunión, por
estar ahí siempre, acompañando en mis locuras. Y pues esto ahorita no es una locura, sino como lo más importante quizás en este momento. La gente ya se está despertando un poquito más. Nosotros, pues gracias a Dios, hemos estado en este camino de a poquitico desde hace algún tiempo, pero pues es importante que todos como que estemos conectados en ese sentido, porque quizás es lo más importante en estos momentos, más que ahorita nos damos cuenta que es más importante que cualquier otra cosa material. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar ahí siempre, Gracias a apoyándome. ti, sí. Gracias a ti por estos espacios. Gracias, Laurita. Sí, gracias. Igual, bienvenidos sean cuando los programes, siempre voy a estar ahí porque creo que sí nos ayuda demasiado. Gracias a Vale, todos. pues aquí estoy grabando, ahí estoy grabando el video, entonces yo creo que ahí igual voy a tratar de subirlo, igual también va a estar aquí en el grupo, creo yo. Listo, gracias muchachos. Muy bacano, muy chévere, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, Chao. que se repita pronto. Me alegra verte, Laura.